Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Es un gusto para mí nuevamente encontrarnos por medio de este medio y hoy quisiera predicar sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar entonces a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, gracias por cuidarnos y protegernos de todo mal, de todo peligro. Gracias porque podemos abrir nuevamente con tranquilidad tu palabra y poder exponer este tema tan precioso que es para nuestras almas, que algún día tú has de venir a buscar a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en el Señor Jesucristo. Gracias porque podemos publicar y proclamar un mensaje glorioso, un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Señor, bendigas a aquellos que están pasando por difíciles momentos de enfermedad, de sufrimiento, de problemas. Señor, tú en tu gracia traigas a través de tu palabra ese consuelo, ese aliento que tú, Señor, deseas para cada alma, especialmente la salvación de sus almas y la edificación de tu pueblo, la iglesia. Señor, nos quedamos expectantes de lo que tú has de hablarnos una vez más a través de tu palabra en este día. Pues te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador, que tú lo bendigas. Amén. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tuvo una fecha de nacimiento, y fue el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra y comenzó allí la edad de la iglesia, alrededor del año 30 después de Cristo. Pero la iglesia nunca tendrá una fecha de fallecimiento como lo tenemos todos nosotros, los mortales. La iglesia ha estado viviendo en la tierra más de 2000 años hasta el día de hoy. Y ciertamente muchos enemigos tiene la iglesia, hombres malvados, ángeles malvados, que han tratado de destruirla, pero la iglesia sigue viva. Miembros de la iglesia han sido perseguidos, torturados, quemados, apedreados y ejecutados, pero la iglesia sigue viva. El Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. La iglesia no morirá nunca, pero algún día el Señor Jesucristo vendrá a remover a su iglesia de la tierra para llevarla al cielo. Se escuchará una voz de mando, esa voz del Señor, que dice allí con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice la palabra de Dios, que abarcará, dice, ese llamado a todo el mundo, que será en un momento, sin previo aviso, de forma repentina. Todos los muertos en Cristo resucitarán y desaparecerán de sus tumbas. Todos los verdaderos cristianos, los nacidos de nuevo, que estén vivos, serán transformados y se elevarán junto con ellos en las alturas. Al instante se encontrarán con su Salvador, con nuestro Salvador. Es una resurrección de los muertos en Cristo únicamente, lo cual se refiere única y exclusivamente a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que han muerto entre la fundación de la iglesia de Cristo y el arrebatamiento. No importa si han muerto o estén vivos cuando ello acontezca. ¿Qué pasará con los creyentes del Antiguo Testamento? Sí, van a resucitar, pero no en esta oportunidad. ¿Qué pasará con los incrédulos que nunca vinieron al Señor Jesucristo? Sí, también van a resucitar, pero no en esta oportunidad. El arrebatamiento será ciertamente algo tremendo para todo este mundo. Dejará petrificados a millares
de pseudos cristianos, de falsos cristianos. El arrebatamiento va a trasladar a la iglesia verdadera a la presencia del Señor, mientras millones de militantes de falsas iglesias seguirán aquí. Los templos estarán colmados de personas, levantando tal vez sus manos, siguiendo sus ritos y ceremonias, algunos cantando, llorando, orando, clamando, tirándose al suelo, haciendo milagros, tumbando, soplando, sea lo que sea, sanando allí a los enfermos, como dicen muchas iglesias, pero la iglesia de Cristo habrá desaparecido de todo este planeta. No se encontrará una sola persona regenerada en todo este mundo. Este es un tema ciertamente con mucho aliento de parte de nuestro Señor para todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. El Señor Jesucristo vendrá algún día a buscar a su iglesia y la Biblia lo llama el arrebatamiento. Llegará ese día cuando el Señor haya cumplido ya su propósito con la iglesia, entonces Él la va a remover de este mundo y la llevará junto a Él. Amén. Miremos entonces el primer punto, la palabra arrebatamiento, su significado. La palabra arrebatar, que nos dice la palabra del Señor, proviene del griego arpazo. Este verbo arrebatar nos habla de quitar o tomar alguna cosa con violencia, de una manera súbita, o llevar consigo algo con fuerza irresistible. En resumen, diríamos que el arrebatamiento es la acción de arrebatar, lo cual es trasladar algún objeto de algún lugar a otro mediante una fuerza irresistible en una forma instantánea. En algunos casos, para evitar algún peligro inminente. Entonces, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, usted y yo y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, seremos tomados, seremos agarrados, asidos por una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza es la del Todopoderoso Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha sucedido en la historia un evento semejante a este del arrebatamiento que va a suceder? Sí, ciertamente. En varias ocasiones en la palabra de Dios nosotros vemos en Enoc, por ejemplo, que dice que repentinamente él fue llevado de esta tierra allí al cielo. Dios lo llevó. Miremos en Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También sucedió con Elías, el profeta Elías, que el Señor lo llevó en un torbellino. Miremos allí en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. También nos habla la palabra del Señor de Felipe, que fue arrebatado, allí dice súbitamente, de un lugar a otro, cuando él estaba predicando allí al eunuco. Miremos en Hechos capítulo 8, versículo 39 y 40, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. En cierto instante el eunuco tenía a Felipe ante sí, y en un abrir y cerrar de ojos, Felipe desapareció. Pero dice las Escrituras que fue arrebatado por el Espíritu Santo. ¿Y dónde apareció? Dice en el instante, allí cuando desaparece del eunuco, en el instante siguiente, una fuerza irresistible trasladó a Azoto, a Felipe. Y Azoto queda a unos 32 kilómetros de distancia de donde él estaba. También la palabra de Dios nos habla del arrebato que el Señor hizo con el apóstol Pablo, de llevarlo hasta el tercer cielo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 y versículo 4, el apóstol Pablo dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé,
si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo relata esa experiencia única que tuvo en la vida. Y arrebatar entonces denota, por tanto, como ya hemos dicho, el traslado instantáneo de un lugar a otro. También vemos esta palabra del arrebato, lo vemos en la vida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Miremos allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, cuando el Señor ascendió a los cielos, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando del Señor Jesucristo cuando Él ascendió a los cielos. Lo llama y fue arrebatado por Dios y para su trono. Pero que toda una generación de creyentes sea súbitamente removida de la tierra al cielo sin ver allí muerte física es un evento sin precedentes en la historia del mundo. Bueno, ya vimos el significado del arrebatamiento. Pasemos entonces al punto siguiente, el punto 2, la promesa anticipada del arrebatamiento. El arrebatamiento no fue revelado hasta que el Señor dijo las palabras: os tomaré a mí mismo, que se encuentran allá en Juan capítulo 14, la noche antes de que Él muriera allí en la cruz. Este evento no fue jamás conocido en la época del Antiguo Testamento, fue en secreto, celosamente guardado por Dios hasta el momento que debía de ser conocido. Sin embargo, en forma profética fue adelantado por nuestro Señor Jesucristo mientras estaba aquí en este mundo en su primera venida. Miremos allí en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, cuando el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús había anunciado su muerte. Uno de los discípulos será quien le entregue. Esto causó ciertamente un sentimiento generalizado de tristeza en todos los discípulos. Fue en estas circunstancias que el Señor Jesucristo pronuncia las palabras que hemos leído y que ciertamente han sido de fuente de gozo y de consuelo para tantos corazones atribulados. En las palabras de Jesús notamos primeramente una exhortación de consuelo. Dice: no se turbe vuestro corazón. Luego una exhortación a confiar. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Después una afirmación: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. El acto siguiente, Jesús anuncia una promesa maravillosa: voy pues a preparar lugar para vosotros. Luego Jesús termina ampliando su promesa y dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Observe que todo lo que está hablando el Señor está hablando para el futuro. Estas fueron sencillas promesas sin explicaciones de cómo o cuándo tendrían lugar. Es sobre este fundamento donde descansa la doctrina del arrebatamiento. Se tuvo que esperar algún tiempo más hasta que Dios descubra su secreto a su fiel ministro, el apóstol Pablo, dando mayores detalles sobre lo que es ciertamente el arrebatamiento. Los que somos del Señor Jesucristo, por haber recibido a Él como nuestro Salvador, tenemos promesa ciertamente
grandiosas y preciosas de parte de nuestro Señor en el futuro. El mundo en el cual vivimos, con su incesante actividad, no pocas veces nos produce ansiedad, temor, confusión, tensión, frustración, angustia, pero de pronto nos hallamos como los discípulos, ciertamente, ¿no? Turbados y angustiados en gran manera a veces, pero aquí está, qué palabras tan alentadoras oír de parte de nuestro Señor diciéndonos: no se turbe vuestro corazón. Él nos pide eso porque Él tiene toda la capacidad para hacer alejar de nuestras vidas las preocupaciones. Cristo ha prometido que no vamos a quedar en este mundo. No importa si hayamos muerto o estemos vivos cuando Él venga, su promesa es que vamos a estar con Él y para siempre. Qué gloriosa verdad, ¿no es cierto, mi querido hermano? Puede ser ciertamente tuya, mi querido amigo, si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y ojalá que pueda ser en este día, que Dios pueda obrar en tu corazón y tú puedas venir y apropiarte también de estas benditas promesas que el Señor nos da. Miremos el segundo punto, después de haber visto la definición del arrebatamiento y la promesa que el Señor nos dio allí en Juan capítulo 14, esa promesa adelantada. El punto 3 es la protección especial del arrebatamiento. Y uno de los aspectos más maravillosos del misterio revelado del arrebatamiento es la promesa que la iglesia del Señor Jesucristo no va a pasar por la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es un juicio que vendrá sobre toda la humanidad incrédula. Dios tratará en este juicio, en la tribulación, con Israel en particular y con los gentiles en general, por haber rechazado la salvación ofrecida al Salvador de este mundo. Dios va a tratar con este mundo incrédulo en esta época que se llama la tribulación. Pero la iglesia será arrebatada de este mundo y puesta en seguridad. ¿Dónde? En el cielo. Mientras que los horrores de la tribulación, todo lo que va a suceder en este mundo por causa del pecado y de haber rechazado al Salvador, allí Dios enviará todos sus juicios, pero la iglesia no estará. En primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia estará esperando a su Salvador de los cielos, y este mundo estará esperando su juicio. Esa es una de las razones por las cuales la Biblia llama al arrebatamiento también la esperanza bienaventurada. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y una de las mejores promesas que garantizan el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación aparece allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este es un pasaje determinante, que es un discurso del Señor Jesucristo resucitado, glorificado, a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa la verdadera iglesia que ha continuado desde el principio y continuará hasta que sea quitada en el arrebatamiento. El Señor promete guardar a su iglesia del futuro tiempo de prueba que vendrá sobre los incrédulos. Allí decía este pasaje: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Esta hora de prueba se refiere a la tribulación. Este versículo promete que la iglesia
no pasará por la tribulación, dando apoyo de esta manera al arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Así que si tú eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, no vas a entrar en este período que Dios va a estar juzgando a todos los habitantes de esta tierra. La iglesia no tiene que pasar por este tiempo terrible de tribulación. Él dice, el Señor nos dice que Él nos va a guardar. Dice, no vamos a pasar por este periodo. No dice que Él te va a sacar de allí, sino que Él dice, te voy a guardar. Yo voy a evitar que tú entres en este periodo. Así que mientras nosotros estamos caminando aquí en la vida, cuando estemos acercándonos al período de la tribulación, la prueba que va a venir a todos los hombres en esta tierra, con excepción ciertamente de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, el Señor nos va a guardar de entrar en ese período de juicio. Y eso sucederá a través de lo que el Señor hará con su iglesia. La llevará, la sacará de este mundo para llevarnos juntamente con Él. Entonces, hemos considerado entonces la protección especial del arrebatamiento. Ahora miremos el cuarto punto, el fundamento bíblico del arrebatamiento. Existen dos pasajes bíblicos que se refieren al arrebatamiento. Ambos fueron escritos por el apóstol Pablo, bajo inspiración ciertamente del Espíritu Santo. El primero se halla en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Los creyentes de Tesalónica desconocían algunos detalles del arrebatamiento. Por ejemplo, ellos pensaban que un creyente que ha muerto ha perdido su oportunidad de participar en el arrebatamiento. Este error les condujo ciertamente a entristecerse sobremanera cuando un creyente fallecía. También pensaban que existía la posibilidad de que algunos creyentes no sean arrebatados por alguna razón, especialmente por haber cometido algún pecado. Y otros creyentes de Tesalónica pensaban que el arrebatamiento ya se había acontecido, de tal manera que aquellos ya se habían quedado sin él. Falsas creencias como estas fueron refutadas por Pablo en su enseñanza sobre el arrebatamiento. Primeramente, comienza por afirmar que la muerte de un creyente de ninguna manera priva a ese creyente de su participación en el arrebatamiento. Todos vamos a estar en el arrebatamiento. Los padres, los hermanos, las hermanas, los hijos, si están dormidos en el Señor, si han partido a la presencia del Señor, todos juntos iremos a encontrarnos con Él en el cielo. Ya tengo a mi padre, a mi madre, tengo un hermano y tengo otros seres queridos ya que han partido a la presencia del Señor. Tengo hermanos en la fe muy queridos por mí, pero todos estaremos allí, tanto aquellos que están en las tumbas como nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados para estar con el Señor. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los creyentes de Tesalónica pensaron que para los creyentes que habían muerto, el arrebatamiento había desaparecido para ellos. Esta forma de pensar les condujo ciertamente a experimentar una tristeza desmedida cuando algún creyente partía de este mundo. Pablo dice, miren hermanos, si ustedes supieran que la muerte no priva a un creyente de participar en el arrebatamiento, no se entristecerían como los incrédulos se entristecen cuando muere una persona. Para el incrédulo, la muerte de una persona, no importa si es o no creyente, para él es el fin. Se terminó todo.
y por eso se entristecían sobremanera. Pero para el creyente, la muerte de otro creyente no es sino la partida del alma y el espíritu al hogar celestial y el cuerpo a la tumba a esperar la resurrección. Será como aconteció a nuestro Salvador cuando Él murió, pero dice que no quedó allí en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día. De igual manera, el creyente que muere no quedará en una tumba, sino que Dios le resucitará, y una vez resucitado será traído por Dios con Jesús. Esto es el arrebatamiento. En esencia, entonces, la muerte de un creyente no significa que ese creyente no participará en el arrebatamiento, porque claramente la Biblia enseña que todos los creyentes que han muerto antes del arrebatamiento serán resucitados primeramente, y una vez resucitados serán arrebatados para estar con el Señor para siempre. Miremos lo que dice allí en primera a los Tesalonicenses del capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, los creyentes que vivamos cuando ocurra el arrebatamiento no tendremos ninguna ventaja sobre los creyentes que han partido, que han muerto antes de que ocurra el arrebatamiento. La palabra de Dios nos dice, no precederemos, denota que no llegaremos antes, que no nos anticiparemos. ¿Y cómo se logra esto? Allí vemos la respuesta en primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Observe que el arrebatamiento, el Señor dice, no pondrá su pie en la tierra, vendrá únicamente en las nubes, dice. Habrá un descenso del Señor desde el cielo. Dicen las Escrituras que no será un ángel, sino el mismo Señor va a ser quien va a descender, y con una voz de mando, con una voz de arcángel y con trompeta de Dios, arrebatará a su pueblo de este mundo. Tan pronto se escucha allí su voz, resucitarán los muertos en Cristo. Esto es, se van a levantar de sus tumbas todos los que han muerto habiendo confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Esta voz del Señor asociada allí con el sonido de la trompeta que va a llamar a los muertos y a los vivos es escuchada antes de la resurrección. Esta trompeta allí prorrumpe en bendición, en vida, en gloria. Esta trompeta se refiere a la trompeta de Dios, no se refiere a una trompeta ejecutada por algún ángel. Por lo tanto, no podríamos asociar ni unir esta trompeta del arrebatamiento con las trompetas de juicios del libro de Apocalipsis. No, esta es la venida de Cristo para reunirse con los suyos, para llevar a su iglesia. Cuando Él llama a su iglesia, los cuerpos de los creyentes, dice la palabra de Dios, saldrán de sus tumbas. ¿Y qué sucederá? Y allí nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Podemos imaginarnos, queridos hermanos, allí a Esteban siendo el primer mártir de la iglesia, saliendo de la tumba, a los apóstoles saliendo de la tumba, y millones que han entregado sus vidas a causa del Señor Jesucristo y continuarán viniendo procedentes de los siglos y de los siglos. Los que vivamos cuando acontezca el arrebatamiento, seremos, dice la palabra de Dios, arrebatados juntamente con los creyentes muertos que acaban de resucitar
de allí, de sus tumbas, formando ciertamente un solo cuerpo. ¡Qué reunión de tanta bendición! Una reunión gloriosa para estar con el Señor, podríamos decir un domingo eterno, juntamente con Él, para siempre. Oh, qué benditos somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Necesario es indicar que antes del arrebatamiento, los creyentes que vivamos, cuando esto acontezca, dice la palabra de Dios, que seremos previamente transformados. El arrebatamiento no será un acontecimiento que lo percibirán los incrédulos. Lo único que ellos van a notar es la súbita desaparición de millones de personas. Esto, por supuesto, va a generar una serie de hipótesis absurdas y en un loco afán por explicar lo sucedido, hasta pueden decir que fuimos llevados por ovnis, en fin. Así que la muerte no trunca la esperanza de participar en el arrebatamiento para el creyente. Además, todo verdadero creyente va a participar en el arrebatamiento. Ningún creyente será dejado atrás. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante todo esto que va a acontecer a la iglesia, a todo aquel que ha creído? Miremos allá en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas ciertamente son palabras de consuelo para todos aquellos que hemos creído. Y aun si tú estás triste, angustiado por algún ser querido que ha partido ya a la presencia del Señor, aquí tenemos un bálsamo para nuestros corazones heridos. Aquí está una esperanza viva, una esperanza vibrante para todos los cristianos. Algún día el Señor Jesucristo va a recoger a los suyos de esta tierra y llevarlos con Él allá en las moradas eternas. Esto realmente nos llena de ánimo y de consuelo. Los cuerpos de los muertos serán levantados. Entonces todo aquel que esté con vida en ese momento será recogido con los demás para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miremos el quinto punto. ¿Qué pasará con los creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento? La respuesta a esta pregunta la tenemos en otro escrito del apóstol Pablo, y esta vez está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 50 al 57. Pablo comienza este pasaje haciendo una afirmación oportuna. Miremos allí en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestros cuerpos actuales son inadecuados para morar en el cielo. El cielo es un lugar donde mora el Señor y por lo tanto allí hay santidad, allí hay perfección, sin el más mínimo rastro de imperfección. Pero nosotros sabemos que en realidad todos nosotros somos imperfectos. Nuestro cuerpo ciertamente dista mucho de ser perfecto por muchas razones, tales como el envejecimiento. El paso del tiempo deja allí sus marcas, sus huellas en nuestro cuerpo, o la misma enfermedad, que inclusive puede dejarnos aún en un estado de inutilidad en nuestros cuerpos. Y lo que más es serio, nuestros cuerpos actuales están por naturaleza contaminados con el pecado. Con cuerpos así, corruptibles, contaminados, inmortales, no podemos morar en la presencia del Señor, donde todo es perfecto, todo es santo y puro. Pero el Señor ha prometido que los que son suyos morarán con Él por toda la eternidad. Entonces, para que esto pueda ser así,
el Señor tiene que operar una transformación radical en los cuerpos de los creyentes que estén vivos cuando el arrebatamiento acontezca, y esto es justamente lo que nos dice el apóstol Pablo en los siguientes pasajes bíblicos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: «Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Pablo nos está comunicando un misterio. Recuerde que un misterio en el sentido bíblico significa algo difícil o imposible de ser entendido. Un misterio es simplemente una verdad que estaba oculta en la mente de Dios hasta el momento que fue revelada a uno de sus siervos, en este caso al apóstol Pablo. El misterio tiene que ver con que no todos los creyentes vamos a morir. Habrá algunos creyentes que no morirán, y justamente los que estén vivos cuando ocurra el arrebatamiento. Esta verdad no fue conocida en el Antiguo Testamento, por eso se trata aquí de un misterio. Además de esto, el misterio tiene que ver con que aunque no todos los creyentes moriremos, en cambio todos los creyentes seremos transformados, dice. Y esa transformación es partiendo de los cuerpos mortales y corruptos, adecuados para vivir en la tierra, ciertamente, a cuerpos inmortales e incorruptos, adecuados para morar con Él en el cielo. ¿Y cómo será esto? ¿Cómo va a ocurrir este milagro, esta transformación? Y allá nos explica la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 52. Y allí dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La transformación ocurrirá, dice, en un instante, en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Este cambio es mencionado en otros pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo escribió allí en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Ese poder transformador vendrá de afuera. Ese poder transformador es de nuestro Señor. Cuando Él venga desde los cielos, Él nos transformará. Y esta verdad ha traído ciertamente gran consuelo en un sinnúmero de creyentes en el pasado y continúa siendo un recurso de aliento hoy en día. Hace algunos años atrás, un misionero que estuvo allí en Vietnam del Sur fue invitado a dar una conferencia bíblica en un leprosario. Un leprosario es un lugar donde tienen a los enfermos de lepra. Y este leprosario se ubicaba en las montañas centrales en ese país. Y en las reuniones este misionero habló acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y durante que iba predicando, llegó a este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, cuando habla allí: seremos transformados. Y al llegar a este punto, el misionero pudo notar que una de las amables señoras, haciéndole un gesto con las manos allí sin dedos a la que estaba al lado, le dice: ¿oíste lo que yo acabo de oír? ¿No seremos así para siempre? Bueno, el hecho es que cada hijo de Dios que esté vivo recibirá su cuerpo incorruptible al momento que la iglesia sea arrebatada. Será una transformación. Primero, significa que los que murieron habiendo recibido al Señor Jesucristo resucitarán o saldrán de sus tumbas con cuerpos incorruptibles, incontaminados e inmarcesibles.
cuerpos adaptados a la vida del cielo, y con esos cuerpos serán arrebatados por el Señor, quien vendrá a las nubes. Y el segundo lugar significa que los que vivamos cuando acontezca el arrebatamiento seremos cambiados, transformados instantáneamente. Nuestros cuerpos mortales, contaminados por el pecado, se convertirán allí en cuerpos inmortales, incontaminados e inmarcesibles, idénticos en esencia a los cuerpos resucitados de los creyentes que han muerto, y con esos cuerpos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Pablo continúa con su tema allí mostrándonos lo imperativo de esa transformación. Miremos en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor ha ofrecido el cielo a los suyos, pero para morar en el cielo los suyos que han muerto, cuyos cuerpos se han corrompido en sus tumbas, necesitan ser vestidos de incorrupción, y los suyos que todavía viven, cuyos cuerpos mortales necesitan vestirse de inmortalidad. Bueno, la transformación previa al arrebatamiento consigue este propósito. Entonces esto es algo admirable, esto es trascendental, todo lo que va a ocurrir. Bendito nuestro Dios, que puede hacer todas estas maravillas. Cuánto es su poder y cuánto es su amor hacia su iglesia. No importa si el creyente muere antes de que ocurra el arrebatamiento, porque de cualquier manera recibirá un cuerpo glorificado a semejanza del cuerpo de nuestro Señor resucitado, al cuerpo de la gloria suya. Este pensamiento justamente motivó al apóstol Pablo a escribir. Miremos entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Los cuerpos incorruptibles e inmortales que los creyentes tendremos en la presencia del Señor serán los eternos testigos de la fidelidad de Dios a su palabra. Como vemos allí en Isaías capítulo 25:8, dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Oh, nuestro Señor, Él va a quitar, dice, toda lágrima de nosotros, va a quitar toda afrenta de nuestros rostros. Pero hay un versículo que me encanta, que está allí en Oseas capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Pablo está tan emocionado por este hecho que prorrumpe en un himno jubiloso, al cual tenemos allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, querido hermano, esa transformación vendrá cuando venga el Señor Jesucristo. Todos aquellos que han partido de este mundo resucitarán, y allí será ciertamente la estocada final, el arma que terrorifica a todos los seres humanos que tiene Satanás, que es la muerte. Qué precioso es este pensamiento. La muerte será vencida. Allí ya no más muerte. Entonces,
nos preguntamos, ¿cuándo vendrá el Señor a buscar a su iglesia? Bueno, este evento puede suceder en cualquier momento. Ahora, déjeme preguntarte, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, ¿estás preparado? ¿Estás listo para el regreso de nuestro Señor? ¿Estamos listos? Dos cosas son inminentes que pueden ocurrir en cualquier momento. Primero, cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Segundo, Cristo puede venir en cualquier momento. Y mi pregunta hacia ti, querido hermano, si sucediese el arrebatamiento, ¿estás preparado? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Si tu respuesta es sí, bueno, alabado sea nuestro Señor. Pero si tu respuesta es no, bueno, comienza cuanto antes a prepararte. En 1 de Juan capítulo 2, 28 dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo se sentirá usted o cómo me sentiré yo cuando el Señor Jesucristo aparezca y estemos fuera de esa comunión con Él? Hay una sola palabra que la palabra de Dios nos describe aquí. Vamos a sentirnos avergonzados. Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido este horrible sentimiento de vergüenza que nos paraliza cuando alguien a quien amamos tanto o que nos ama ha sido encontrado haciendo lo incorrecto. Ahora, si cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos y no estamos caminando en comunión con Él y la confesión de nuestros pecados no está al día, nos quedaremos sin palabras, nos quedaremos en silencio y avergonzados. Enoc estuvo listo para su arrebatamiento. Un día, mientras caminaba con Dios y teniendo una comunión allí con el Señor, repentinamente desapareció. Enoc no estaba avergonzado cuando repentinamente el Señor lo llamó para irse a su hogar celestial. Él no estaba preparándose, él estaba preparado, él estaba listo. Entonces, mi querido hermano, prepárate, allí permaneciendo en nuestro Señor. Pero mi querido amigo, ahora viene la pregunta hacia ti. ¿Estás salvo? ¿Has confiado ya en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Estás seguro dónde pasarás la eternidad? Toda nuestra vida puede pasar en un instante tan fugaz, en un momento, y partir de esta vida hacia la eternidad. En segunda de carta a los Corintios dice en el capítulo 6, versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nunca es bueno aplazar esa decisión. El momento para ser salvo es ahora. El momento para recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de creer en Él, es ahora, no posponer. Isaías advierte la responsabilidad del hombre, diciendo allí en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nadie que ha creído en el Señor Jesucristo será dejado, ni los que han muerto en Cristo, ni ningún creyente verdadero en este mundo que esté vivo será dejado. Pero tú, mi amigo, si no crees en el Señor Jesucristo, Dios nuevamente te está llamando para que tú vengas a formar parte de esa iglesia tan amada por nuestro Señor. Dile al Dios que te ama, perdóname mis pecados. Señor, creo que tú moriste en la cruz por mí, tú derramaste tu sangre preciosa, inocente, allí para pagar toda mi deuda, todos mis pecados y para darme esta salvación.
Dile allí en tu corazón: Señor, ven a mi vida, creo en ti, ayúdame a vivir una vida digna. Gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos das. Quisiera comentarle lo que dijo George Whitefield, que el grito "aquí viene el esposo" suene continuamente en sus oídos y comiencen a vivir ahora como si estuvieran seguros de que esta noche irán a encontrarse con Él. El Señor viene pronto. Estemos preparados. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este tema que pudimos tratar. Gracias, Señor, porque tú algún día vendrás. No sabemos cuándo, pero tú lo has prometido y vendrás. Señor, ayúdanos a estar preparados, así como Enoc podamos caminar contigo todos los días en santidad. Señor, que no haya nada que pueda separarnos de esa comunión contigo. Padre, te ruego por aquellas personas que todavía no han hecho una decisión por ti para ser salvos. Hoy sea el día aceptable. Toca sus corazones. Haz que esa barrera, esa pared, que el pecado, la propia justicia del ser humano sean derribadas por medio de este gran amor tuyo que fue de morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, bendigas aquellas almas que están en duda. Señor, toca sus corazones, quebrántalos para que hoy puedan venir a ti. Te damos gracias en los méritos del Señor Jesucristo.